¿Funciona igual que los otros programas o cómo? Ya, ahorita, en Facebook ya estamos, Checo, pero todavía en radio, ¿no? Ok. ¿Puede Fernanda empezar diciendo la mecánica para ganar? Tenemos libros, tenemos 3 ejemplares de Tonali en el mundo del Nahual, que nos va a hacer favor de firmar, autografiar, dedicar el autor Checo Estrada. Y pronto haremos un concurso en la página de Para Crear, en la que vamos a pedir que descarguen el libro de Amazon, que está en Amazon este libro. También van a tener que suscribirse a la página de YouTube, compartir esta publicación y comentar en los comentarios para poder, pues, ser, ¿cómo se dice? Participar Candidato para poder sí. ganarse los libros. Y Checo, ¿te podrían seguir también en Twitter o qué? ¿O cómo? ¿En qué red social? Sí, puede ser Twitter o en Facebook. Ahí está el Facebook, creo que ya está ligado. ¿Es tu Face? ¿Es el único que tienes? Como que... Ya dentro de ese Facebook tengo la página que se dedican ambas a... Ah, bueno, Pues también esa podríamos página, la página, esa, ¿no? ajá. Que le den like o Sí. a la página de... Sí, se llama exactamente igual, ¿verdad? Tonali. Sí. Sí, también la tienen aquí ligada. ¿Cuánto nos falta para el programa? Ahí se ve. Ya, al igual como Un minuto más. ¿Y eso es lo que es con Pero hay que hacerlo ya. ¿Quién lo podrá hacer, Sam? Okay. ¿Qué cosa? Poner en la publicación de esta de UR Radio o en la página de leer para crear la mecánica para ganarse los libros. Van a entrar. ¿Listos en 3, 2, 1? Hola, bienvenidos a otro programa de Leer para Crear. Yo soy Fernanda Martínez. Yo soy Ingrid. Y yo soy Marcelo Rodríguez. Y hoy tenemos un invitado especial, Checo Estrada, que nos comparte su libro Tonali en el mundo del náhuatl. Mucho gusto, saludos a todos. Vamos a dedicar los 3 bloques de este programa a platicar con Checo de cuál fue su ¿De cuál se fumó? sí, que se fumó para escribir Tonali. No sabemos si tiene más publicaciones, vamos a platicar con él. ¿Qué cosas leyó, por ejemplo, para inspirarse o cómo comenzó su viaje por la lectura? ¿Desde cuándo empezó a escribir? A mí me llamó la atención y me quedé con esa duda. Que hay algunos fragmentos del libro de Tonali en el mundo del Nahual que están como escritos en verso, que son pequeños fragmentos de poesía. Sí, como poema. Yo tuve la inquietud, no sé si desde que empezaste a escribir, algunas cosas de las que escribías eran en verso, o eso después vino. Fíjate que poesía yo escribo desde que me acuerdo, creo que Sí. desde la primaria, secundaria. Ay, qué padre. Pero yo siempre, como que me da pena. Y entonces eso nunca se lo enseñó a nadie. Ah, bueno, hay una referencia ahí en el libro, ¿no? Como Sí, que exacto. uno de los personajes ese maco que le da como sí. que lo vergüenza encripta, de hecho lo compartir su- encripta, Ajá. lo codifica para para que que nadie lo aunque lo entienda. tomen, no lo puedan leer. Y así lo sigue incluso. ¿En serio? Sí. Wow. Sí, muchas cosas de las que están ahí escritas con vivencias personales o vivencias de otras personas también que me acuerdo. Y ya todo se fue revolviendo en esta historia, también en base a muchas cosas que leí, obviamente. Muy bien, pues vamos a platicar más adelante en el programa sobre esto. Les recordamos, vamos a tener una dinámica, ¿nos puedes explicar? Bueno, de hecho, creo que la está tratando de publicar ahí en la página. La idea es que se lleven estos 3 libros autografiados por Checo y tienen que descargarlo de Amazon, está gratuito, búsquenlo en Amazon para leerlo en Kindle. Denle like a la página de Tonali en Facebook. Suscríbanse a nuestro canal de Leer para Crear en YouTube. Denle like también a la página de Leer para Crear en Facebook. Y si pueden comentar los 3 amigos que les sugieran que les gusta leer, para que ellos también puedan ver la publicación y puedan participar. Así es. Ok, sugiéranlo a 3 amigos. Y con eso empezamos a regalar los libros que nos trajo Checo. Sí. Muy bien. Okay.
Y bueno, y les recordamos las redes y para que sepan dónde y cómo participar. Sí, en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como Leer para Crear. La página electrónica, el sitio de nosotros también es leerparacrear.com. En YouTube, Estamos también como Leer para como Crear. Leer para Crear, el canal. Y ahorita el número de cabina, si lo quieres decir, Ingrid. Es 81 82 20 46 50. También si quieren, si tienen alguna pregunta que nosotros no se nos ocurra para Checo, por favor háblenle y pregúntenle, y con mucho gusto. O aquí en los comentarios En los comentarios de Facebook también pueden pueden- preguntarnos y estamos atentos para preguntarle a Checo cualquier duda que tenga. Saludos a mi hermana de Hermosillo, que escribió. Ya se reportó Eli Estrada, que es la hermana de Checo, y ojalá que mucha gente más empiece ahí a comentar y a compartir la transmisión del programa. Sí, un saludo a todos los que nos están viendo ahorita. ¿Quieren mandar saludos especialmente? Yo como siempre, a mi esposa, a mi hija y a mis compañeros de la oficina. Yo a mi mamá, que siempre me escucha. Y Checo, además de a tu hermana, ¿A quién más te gustaría Pues a todos mis hermanos que nos están viendo allá en México, a mis amigos que están trabajando conmigo en Rocks, aquí a la gente de Caltech, a Sonia también, que hace mucho que no la veo, pues a Gerardo, que es nuestro amigo en común, a Gerardo Salazar. ¿Cuántos hermanos tienes, Checo? 9 nada más. 9. Wow, una familia grande. Soy más chico. Pues, el más pequeño de 10 hermanos. Muy bien. Ya empezaron a caer ahí los likes y los más. Frida Paula Torres, también ya empezó a comentar ahí. Suscríbanse, compartan, comenten para participar Sí, por los libros. ahorita estoy escribiendo la aplicación. Muy bien. Nos queda un minuto. Pues presentamos la canción. Es Soda Stereo, Cuando pasa el temblor. Y regresamos. Ay, mira, estamos teniendo likes. Y viewers, vamos a romper nuestra barrera de Otra vez. 8 viewers. A ver, Pero está bien. ¿cómo es para participar? Es- Suscribirse al canal de YouTube que es Leer para Crear, darle like a la página de Tonali en Facebook, darle like a la página de Leer para Crear en Facebook y descarga el libro en Amazon. Sí. Puntos extras sigue. Sí, pues Checo en Twitter Ujú. es igual, ¿verdad? Checo con X Estrada o no? No, es algo mejor en de- Facebook. No, en Face lo usas Sí, más. está más. Muy bien. Ah, ok. Sí. ¿De dónde surgió la portada? Esa es de la editorial. Ellos son los que se encargan. Ya me dan, bueno, yo les doy una idea y ellos me dan opciones. Y ya mueve aquí, mueve acá, etc. Oh, qué bien. Se me acordé. Ahora es que ¿A quién? estamos ahorita en pausa, está la canción y comerciales de políticos en el radio, pero en Facebook seguimos. Si podría cuando hable acercar un poco el micrófono, porque si se escucha mucho, un poco alto. Y ¿Puede ser un libro? enfrente viene Los marcado. que tendremos. Maestro, van a ser los libros, ¿verdad? ¿Mandé? O sea, van a ser como de que 3 copias. Sí, vamos. Leer para crear. ¿Puedo participar ¿Cuál era en ese el libro? otro? Sí, pues, el bueno, de tenemos, su- en los que tendremos 3 ganadores. ¿Cuál es el tema? Y luego pongo de que... Tonali. Lo único que tienes que Cristian, hacer el viejo. ¿Te suena? Sí, es amigo de es como... Tonali secundaria, no. Ya. Pero que no participo, ya él tiene un libro. Cristian acaba de quedar descalificado porque ya tiene libros. Ya lo tiene. Ya le di like a Leer para Crear, ¿qué me falta? Suscribirse al canal. Suscríbete en el canal de YouTube. Estoy escribiendo la publicación. Ok. Ahí voy, ahí voy. Ay, bueno, espérame tantito. Para ganar es... Ok, ya, me voy a poner listado. Voy a seguir leyendo y no voy a parar. Mejor me dejo un poco. Oye, Checo, y una de las preguntas que en el siguiente bloque te quería hacer es, Ay, qué bonito. estás ejerciendo la arquitectura, ¿verdad? O sea, Sí. estás ejerciendo como arquitecto. Así es. A uno de tus amigos o compañeros le estaba comentando que estaba llegando a un casino.
que tú diseñaste los interiores, exteriores o qué. Casi todo el diseño de un arquitecto de Turquía. ¿Y tú qué? ¿Tú Yo soy supervisaste consultor. obra o qué? Así es. Ah, qué chido. Como residente de obra y obviamente también metí mi mano en el diseño. Sí, Sí, porque sí, los sí. conceptuales sí nunca quedan exactamente igual. Hay muchos errores. No, demasiados. Pero entonces, en arquitectura lo que haces más es gestión, construcción, o también diseño. También, pero más construcción. Más construcción. Ahorita pues ya tengo casi 6 años en México. Y es, todo es como comercial, industrial, como el casino, así, o haces Todo. habitacional y todo. Ah, De todo lo que caiga. muy bien. Ahorita estamos viendo otras obras. También hay en México y ahí cerquita en Oaxaca. Acá en Monterrey no estoy muy enterado ahorita porque sí, la oficina es aquí en Monterrey, Cantec, pero yo estoy más encargado de las cosas que están más aquí. Y originalmente el despacho es Regiomontano, o dónde Sí. nació. Sí, es aquí en Monterrey. No me llega el mensaje. Ya. Ok, entonces era descargar el libro, suscribir al canal de YouTube, seguir Ah, esta página. Morales, también te suena a ti. Morales, sí. Morante, es que no las llevo, se importa. Ah, sí, bien. También era seguir en la red social, ¿verdad? Sí, pero En como ustedes digan, Facebook, sí. En Facebook. Que lo hacían. Pero Tonali, sí. no tengo el Facebook. Tonali. no, el que es así, otra estrada. Más que dentro de mi página tengo la página de libro. Ah. Ya me fue. Sí, es página, ¿no? Pero es página, sí, es la Ok, página le de pongo otra Tonali. vez. A ver cómo se llama Tonali. El Ya libro. lo investigo. Ya lo sé. Pero, se me hace o sea, la dirección es Tonali Guerrero Nahual. Sí, es esto. Mira aquí abajo. Tonali Guerrero Nahual. Sí, con esto es Tonali Guerrero. Luis Tejada Jr. Karen Cabrera. En Carrera, es los 20. Soy mi colega, arquitecto. Qué padre. Yo también voy a tener una sobrina política que va a estudiar diseño industrial. Ah, me faltó poner y comparte. Uy, son muchos requisitos, pero ni modo. Comparte esta publicación. Oye, si no gano, bueno. Ah, ¿qué nos el anuncio? ¿Cuánto queda? Sigue un anuncio al Twitter. ¿Y vas a leer este pedacito? Entre en el bloque de entre en el bloque. Ah, gustaría bueno, que- generalmente escogemos, tú puedes escoger otro, pero generalmente escogemos algún sí. fragmento para leerlo al iniciar el bloque 2 y el 3. Okay. Pero si tú te gustaría leer otro fragmento pequeño, más corto, más largo, como tú quieras, está súper. O si quieres, generalmente los lee Ingrid. Pero vamos a leer. Me gusta que lo leas. Los. ¿Te gusta? ¿Está bien? Sí, está bien. Tome si quieres. Está bien. Muy bien, listos. Entramos en Pero ¿en qué 3, momento Empieza. empieza a leer? 3, 2, 1. Dijiste algún día, tal vez tratando de convencerme. Si es difícil de explicar, es algo fácil de entenderse. Hoy no sé lo que pasó, de nada me queda certeza, solo que me va a estallar el corazón y tal vez también la cabeza. No era más que un simple viaje, no era más que conocer el mar o ver ruinas entre el paisaje. Cuando viajas más allá, entre sueños, cantos y plumajes. Me es difícil ser coherente, volveré con tantas dudas, con la mirada plena, concienzuda, en este mundo u otro diferente. Muy bien. Este fue nuestro invitado, Checo Estrada, leyendo un fragmento de Tonali en el mundo del Nahual. Y bueno, pues empezamos
este segundo bloque, como siempre, tratando de poner en contexto esta obra literaria con algo de tu historia. ¿Dónde naciste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué haces además de escribir? Platícanos un poquito de ti. Ok, pues soy de aquí de Monterrey. Me dedico a la arquitectura, ya tengo como 20 años ejerciendo. Ya, bueno, ¿qué me dedico? Pues un poquito de todo. Esto empezó como un hobby, la escritura. Ya después lo fui dando forma. Tiempos libres, noches de soledad. Pues demás, ¿qué más? Jugar fútbol, hacer deporte en general. Y carnes asadas, claro. Un poquito de todo. Y nos contabas en el break, en la pausa, que eres el más joven de 10 hermanos. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es crecer entre 9 hermanos mayores? Pues está divertido. Digamos que yo me llevé entre mis hermanos con unos 5 o 6. Sí, claro. Sí. Porque ya cuando yo tenía, pues, no sé, mi niñez, Sí. algunos de mis hermanos pues ya casi no estaban en la casa. Sí, claro. Una de ellas se casó muy joven, Marta, que también es arquitecta. Sí, o sea, con los mayores pues no convives tanto. Pero pues ya va avanzando el tiempo y ya convives un poquito más. Pero luego, hace pocos años, cuando nos empezamos a desbalagar, Sí. porque me fui a México, tengo 2, 3 hermanas en Estados Unidos, un hermano se fue a Saltillo, ahorita ya regresó, otra hermana que se fue a Hermosillo, y total que estamos ahí todos desbalagados. Muy bien. Pero pues es muy padre, la familia es grande, todo lo llevo muy bien, tengo como 24 sobrinos, 23, Ay, wow. y ya tengo sobrinos nietos, imagínate, no tengo hijos, pues sí tengo sobrinos nietos. Entonces tú eres regio. Así es. Sí, Bueno, de Guadalupe, pero regio. Y estudiaste en la Universidad Autónoma. Sí. Ay, qué bien. Sí, estuve. Por eso el tigre. Así es. Eso. Bueno, todas las familias somos tigres. Eso ya es. Así nacimos. ¿Cómo fue que iniciaste este viaje a través del mundo de la lectura? ¿Qué textos o qué anécdotas nos podrías contar de tu inicio en la lectura o en la escritura? No sé qué anécdotas o recuerdos tienes de tus primeros textos, cuentos que leíste. Pues mira, yo leo desde muy pequeño, me acuerdo cuando tenía 7 años, leí la Biblia completa. Obviamente que no la puedes comprender, ¿verdad? No. A esa edad. Pero después hubo, bueno, ¿A también, qué edad, perdón? A los 7 años. Wow. Cuando tenía 5, sufrí un accidente, un atropellamiento, estuve un tiempo en el hospital. Convaleciente. Y la chica que me había atropellado me llevaba cuentos. ¿Qué edad tenías, perdón? 5. 5 años. Mi mamá me lo leía y no sabía leer, pero después cuando estaba solo, pues yo los agarraba y empecé todavía a comprender. Y digamos que me fui enseñando a enseñar a leer solo, con lo que escuchaba, digamos. Me aventé pues todos los cuentos de Piel, iba a varios cuentos ladrones y, no sé, todos de niño, ¿no? Pero después pasó un tiempo que yo como que me renegaba un poquito a la escritura, a la lectura. En la universidad tenía un amigo, Joel Kennington, que me mando saludos, que me platicaba mucho de que tenía que leer más. Yo realmente no me gustaba ya y me sentía un poquito renuente hasta que empecé a agarrar ¿cuál fue el libro que me regresó? El caballo de Troya, de J.J. Benítez. Lo agarraba así en los tiempos libres en la facultad. Me ponía a leer y empecé y no pude parar hasta que me lo terminé. Y fue cuando me volvió a nacer, digamos, el gusto. Pero después empecé a ser más selectivo, entonces me gusta ya leer nada más lo que me interesa. En este caso me puse a leer bastante en cuanto a cultura prehispánica, cuentos y relatos y arqueología y demás. Y me enfoqué mucho en esa área. Un cuento corto, un relato, un texto que recomendarías a alguien que también tiene inquietud por conocer o por escribir o por empezar a leer del mundo prehispánico, uno que creas tú que es... ¿Un libro? Sí.
o un texto, un Pues a mí me cuento. gustó mucho Azteca de Gary Jennings. Ah, eso te iba a comentar cuando hablaste de la universidad, Sí, en los tiempos en los que estábamos en la universidad. exacto. Yo también fue uno de los textos que me regresó al mundo de la lectura. Azteca de Gary Jennings, sí, es una novela pues así, histórica, pero novelada, Novela, muy, novela, pero- muy interesante. ¿Tú conociste a Ismael? No recuerdo, no recuerdo. Un amigo de nuestro amigo Gerardo, me lo prestó así como que no queriendo, Sí, sí. porque los libros él me decía que no se prestan, pero total que se la Sí, rebató un es día un y- libro muy extenso, Sí, está o muy algo grande. extenso, y Está muy grande, pero cuando te gusta tanto se te hace muy corto. Y así me lo devoré, el libro de Azteca. y de hecho es una serie de 3. Después sigue Otoño Azteca. y Otoño Azteca, Sangre es el segundo, ¿verdad? Creo, bueno, Sí, pero es una serie, ¿cómo se dice? Secuelas, son Trilogía. trilogía. Una trilogía, sí. Muy bien. ¿Cuál fue la técnica que usaste para escribir el libro? Técnica, pues me todo lo hice en la computadora. Como les decía, tenía muchos poemas por ahí escondidos. Pues es un relato que lo hago en salud. Lo hago en primera persona, luego en tercera persona, dependiendo de cómo vaya no sé, el relato vaya, cómo vaya avanzando. Pero me gustó la idea de poner los poemas que ustedes mencionan al principio de cada capítulo. Se supone que los está escribiendo el protagonista. Ajá. Pues a él le gusta la poesía igual. No en todos los capítulos viene porque ya después se darán cuenta por qué no, pero no en todos se puede empezar con un poema. Pero traté de hacer la lectura también muy ligera para que la lea cualquier persona, porque si ya leyeron, cuando ya la leíste, Sí. está muy dirigida a un público adolescente o un adulto joven. Entonces, sí, no lo quise hacer muy complicado. Quise que fuera algo pues, que llame la atención, que sobre todo que mucha gente se identifique en ciertas cosas. Por ejemplo, aquí es una narrativa muy descriptiva. Me pongo a describir desde cómo está comiendo, qué está comiendo, no sé, sus quehaceres del día a día, ¿no? De que te levantas y te metes a bañar y bajas ahí, platicas con tu mamá, con tu papá, te desayunas y luego vas a la escuela. Total que es una narrativa, digamos, rica en ese aspecto para lo mismo que sea, que te atrape, ¿vale? Sí. Pero si te das cuenta, realmente las cosas importantes de lo que se trata el libro, donde quiere llegar, van en pizcas, pero vas avanzando y se va haciendo al contrario. Sí. Se habla más del rápido, tema sí. y ya las cosas así banales van a quedar un poquito diluidas. Pues más o menos lo que traté de hacer. Y, por ejemplo, cuando te llegó la idea del libro, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Empezaste a describir los personajes o, no sé, hiciste un borrador así como que de una partida sobre toda la historia? O cómo ¿Pensaste fue? primero en el final o pensaste en un punto de partida? Creo que me cayó una hoja, una libreta de puros rollitos de papel que tiraba, porque cuando quise empezar a escribir el libro, para empezar yo todavía no sabía de qué iba a hablar. Simplemente empecé a escribir lo que se me daba y siempre terminaba hablando de arquitectura. Y dije, no, es un libro de arquitectura. ¿Quién soy yo para hablar de arquitectura? Llegó un momento que sí me desesperó un poquito, pero pues recordé anécdotas. Entonces empecé a escribir anécdotas que tenía. Y ahí fíjate que sí me fui muy como que de corridito, porque lo tenía todo muy vívido en la cabeza. Entonces, me fui escribiendo las anécdotas y luego le fui, ¿cómo se llama? Hilando o tejiendo ahí un hilo conductor. Agregando Sí. lo que quería yo explicar. Es que también, fíjate, Azteca es parte de las bases que tomé para escribir esto, Azteca de Jennings, pero también otra serie de libros que son de Castañeda, no sé si lo digo.
de Viaje Islán, Relatos de Poder, etcétera. Bueno, están muy buenos. Son 13 libros. También es un poquito parte de eso, de las raíces que hemos perdido, de todo lo que tiene México de riqueza cultural. Fue lo que me fue llevando a querer relatar. Pero lo quise hacer de una manera como que una persona común y corriente que no sabe nada de eso, se fue adentrando a ese tipo de mundo. Lo va descubriendo. Y ya después se volvió más fantástico. ¿Es tu primera publicación? Es la primera publicación, ya la segunda viene, les comentaba ahorita, la segunda parte sale el 15 de junio en la editorial Dreamers, y la tercera parte está casi terminada, pero saldría para diciembre. Súper bien, súper padre. Ya, van a ser, tengo pensado que sean 6. Wow. Para que no se desesperen. ¿Qué recomiendas hacer para aquellas personas que están comenzando a escribir? Pues un poquito de lo que les comentaba ahorita, de que lean mucho, pero lean lo que les interesa leer. O sea, no nada más un libro porque esté muy bueno, quiere decir que sea una lectura recomendada para ti. Si tú estás queriendo escribir, trata de alimentarte, trata de nutrirte con lecturas ad hoc para que puedas escribir mejor, para que puedas irte muy fluido. Porque incluso, aunque sepas mucho de un tema, de repente te vas a atorar y vas a tener que hacer una pausa y buscar. Ya sea en un libro, en otro libro, en internet, que ahorita es una herramienta O excelente. Entrevistarte con alguien más, Sí, platicar, exacto, sí. conversar con alguien que... También. Entonces, eso siempre va a pasar, pero para que pase un poquito menos, trata de leer más de a donde estás enfocado. Ok. Y bueno, si describirías tu libro, o sea, ¿cómo describirías este libro en 3 palabras? En 3 palabras. Solamente en 3 palabras. Solamente en 3. Muy difícil. ¿Cómo lo describiría? Fantástico, entretenido y digerible. Ok, está bien, está bien. Me gusta. Y bueno, pues, ¿qué es lo que más te gustó de este libro? Fíjate que me fue gustando mucho conforme fue avanzando la historia. Como les platico, que al principio fueron mucho de vivencias personales, pero luego cuando lo fui transformando a la fantasía, ahí me emocioné y ya no pude dejar de escribir hasta que terminé, la segunda parte, que fueron las 2 al mismo tiempo. Pero sí me emocionó mucho cuando ya lo empiezo a hacer así muy fantástico, porque ya entré en un terreno, digamos, un poquito entre conocido y desconocido, porque también ahorita con lo que comentábamos que tienes que volver a documentar, pues meto aquí muchas cosas de palabras en náhuatl, palabras en maya, que yo no conozco tanto, pero pues me tuve que regresar porque tenía cierta idea y quería plasmarla. Y eso también es muy emocionante porque conforme vas escribiendo, también vas aprendiendo, exactamente. Entonces, digamos que terminé de escribir y pues ya me siento que sé más para poder escribirlo. Sí. Yo creo que estos proyectos que nacen, le pasa al uno de los personajes principales en el libro, este proyecto que a lo mejor comenzó para ti como un gusto, como algo que haces en los tiempos libres, Sí. se convierte en tu herramienta de desarrollo personal y profesional. O sea, a lo mejor lo que haces en tu labor diaria como arquitecto es más o menos a lo que estás en tu zona de confort y ya más o menos, y si aprendes, claro, porque todos los días aprendemos algo, pero es poco, es relativamente poco. Y como esta es una experiencia completamente nueva, empezaste a aprender un montón de cosas que a lo mejor no tenías contemplado que ibas a aprender, ¿verdad? Es una jornada, un viaje. Sí, te enriquece bastante, bastante. Es como aprender a tocar guitarra, que es una de las cosas que todavía tengo pendientes. Me imagino que te emocionas, ¿eh? Sí, Cuando claro. vayas a tocar 1, 2, 3 acordes, de que wow, o sea, ya, pero, hacer ahí
par de combinaciones, no sé, sí te emociona bastante cuando haces algo muy nuevo y como tú dices, ya fuera de tu zona de confort, sobre todo que es algo que te gusta, sí te llena bastante, te nutre bastante. Ok, bueno, y ahora vamos con la canción de Whiskey in the Jar de Metallica y volvemos. Aprovechando que estamos en pausa, regresando, te queríamos preguntar sobre los personajes. Supongo yo que obviamente que Mako es el que más tiene, o piensa yo que es el que más debe de tener de tu personalidad, de tus experiencias, etc. Pero, ¿cuál otro de los personajes crees que has encontrado ahí cosas tuyas propias que a lo mejor pensaste que no ibas a encontrar? Fíjate que yo creo que nada más es Mako, porque los demás personajes tuve que pensar en ciertas personas Que se conocidas, relacionan amigos, así. sí, Ajá, incluso algunos hasta en el nombre, pero sobre todo yo agarraba la personalidad, Ajá. porque inventar una personalidad pues es complicado. Sí. Entonces ya agarraba yo de que necesito un personaje de esta manera, se me figura fulanito, fulano, y ya lo agarras y ya lo, incluso a veces lo modificas. Por ejemplo, tengo un personaje que me gusta mucho de esta primera parte, que habla de Quintana. Ajá. Sí. Y ese personaje es realmente una combinación de dos amigos. Ajá. Uno que tenía que era muy, pues, y el otro que era muy, muy mi amigo. Entonces, como este personaje se supone que cambia, de ser muy hostigoso con más, pues, cambia y casi resultan ser los mejores amigos. Por eso hice esa combinación ahí medio extraña. Y me gustó mucho Sí, es de los personajes más interesantes, ¿sí? Y ricos. Sí. Hay otro que me gusta mucho, que es la Catrina, que se viene hasta el final. Sí, hasta el final, la menciono. Sí, en el segundo ya sale un poquito más. Pero ella, por ejemplo, me basé mucho en la personalidad de Susana Zabaleta. Me encanta su voz. Pero la agarré en una personalidad así como que más rara, que también le sale muy bien. Muy bien. ¿Y tus amigos saben qué Sí. te vas a tener? Sí, de Padre. hecho, Sí, sí, de hecho el fin de semana pasado me visitaron en México 4 de ellos. Bueno, de ellos 4, 3 están conscientes de que de que los puse aquí. A uno no le gustó mucho. Saludos, Villa. Oye, Checo, ¿y ya encontraste a tu, no sé cómo decirlo, como a un maestro, un punto de referencia, como lo encontró ahí Mako en el libro, se me fue la palabra. Sí, pues un guía ¿crees que, o lo estás buscando todavía? Como un maestro, ok. Pero he hablado con él 2 veces. Es una persona muy, ¿cómo te diré? Demasiado discreta, demasiado alejada del mundo. Lo conocí en México, nos contactó una amiga de España, que también ellos dos están aquí mencionados. Ella es Siu, que es una amiga de España, de Madrid, que conocí alguna vez por lo mismo, que estar investigando todo esto. La conocí por internet y es una mujer de España que ella siente que su alma es mexicana. Entonces, de hecho, ella se llama a sí misma Xotlatzin y es una de las personas que se puso aquí. Y por medio de ella conocí a Volcan. Volcan es una persona que sí conocí. ¿Cómo se llama? Volcan. Volcan. Sí. En maya significa conciencia cósmica. Es un maestro enorme, pero como te digo, es una persona que se aleja demasiado de los reflectores, incluso de miradas. Es muy especial. Ahorita ya no se llama a sí mismo así, ya tiene otro nombre, no voy a mencionar porque yo seguro que no le gustaría. Pero sí lo he visto un par de veces. Es una persona que sabe demasiado. Sabe demasiado, es ya muy grande, pero tú lo ves y tiene un alma muy joven, es un maestro. Está haciendo la palabra. Y pues no nada más él, también a Ciula siento como un poquito parte de maestra.
he conocido a otra persona también en Yucatán, Lady, perdón, Yucatán no, es en Puerto Morelos, cerca de Cancún. Lady, bueno, además le llamamos Lady, es una luchadora social, muy empedernida, pero también maestra ¿Qué dentro te del mundo, sí. sí. Y pues ha habido así varios, pero de los no me acuerdo ahorita. Eso es algo de lo que vamos a platicar en el siguiente bloque. Es el último bloque. Sí, oye, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Podemos checar antes? Porque el chiste es que los Bueno, firmen. podemos, pues, yo creo que el concurso lo podemos dejar de que un día o así. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, sí. Nada más los deja firmados. Ajá, y ya los guardamos para que participen más personas. Yo Ok. pienso. Bueno, Sí, bueno, sí. está bien. Sí, porque es poquito el tiempo. Sí. Yo soy participante. Está emocionado. Yo soy participante, es que la verdad. ¿Cómo que Yo ya soy participante. Es que la verdad conocer así que gente que se inspire totalmente de México es muy bueno. O sea, Sí, me gusta mucho la idea. Yo tengo, por ejemplo, un programa de videojuegos y últimamente estamos viendo que más videojuegos están saliendo con temática mexicana. Sí. Actualmente creo que se llamaba Macala, el último juego que sacaron con pura temática de... ¿Cómo se llama? Pura temática mexicana. He visto un par, pero no me acuerdo de los nombres. Pero sí. Lo que pasa es que, pues al principio también me da un poquito de coraje de que aquí en México todo el mundo conocemos de duendes y de gnomos y de magos y demás. Sí, sí, sí. Siendo que aquí tenemos una cultura Muy- riquísima sí, muy y nadie grande, sabe la qué son verdad, chiles. Sí, sí. Y tenemos todo para explotar nuestra cultura y darle a conocer al mundo. Sí, Que no se pierda, sobre todo. Que aprendimos bastante. Pero pues sí, es muy, muy interesante, muy rico todo esto. Y yo te quería preguntar, si tuvieras o pudieras conocer a tu Nahual, ¿qué crees que sería? Ah, qué pregunta tan buena. ¿Regresamos? ¿Cuánto? Regresamos ya en 3, 2, 1. Regresamos y vamos a seguir con las preguntas para Checo. Empezamos con la de relación entre los amigos y la familia, que es muy amena y unida. ¿En qué te inspiraste para poder crear estos personajes? Ah, ok. Bueno, les comentaba que muchos personajes son realmente personas conocidas, amigos, algunos familiares, de quienes tomé no nada más el nombre, en algunas ocasiones incluso la personalidad, y como les comentaba también en algún personaje, hay personalidades combinadas para lograr lo que yo estaba buscando. Pero sí, sí hay muchas menciones de personajes que no influyen mucho en la historia, pero los que son más importantes sí tuve que poner a personas que siento que conozco lo suficiente como para poder plasmar su personalidad en lo que yo estoy buscando. ¿Y nos podrías platicar un poco del personaje principal de este Mako? ¿Qué relación tiene contigo o como en qué te basaste en su personalidad? Sí, al principio de la historia es un poquito como un autorrelato, autobiografía, ¿no? Sí. Sí se basa mucho en cosas que yo viví, que yo presencié, pero después se va transformando en cosas que desearía y en cosas que creo que pudieran ser o que ya cuando se te una fantasía pues ya no tiene nada que ver conmigo. Ajá, Digamos sí, que sí. nada más fue como que el arranque. Sí, la Nada más el arranque, pero ya después el personaje es una personalidad muy, ¿cómo te diré? Muy original. Ya digamos que es el mismo. Ya no tiene nada que ver con Checo Estrada. Sí. Es simplemente tonal. Pero al principio sí tenías esa intención que dijiste, lo voy a hacer como yo, al menos para empezar, y luego que ya vaya evolucionando, cambiando. Era nada más para empezar, como tú dices, porque no sabía cómo arrancar, la verdad, Ok. no sabía cómo empezar a escribir de cierto personaje que no conozco, ¿no? Entonces sí me fui mucho a vivencias personales, incluso meto cosas que viví con mi familia, etc.
Pero sí, pues ya después lo voy transformando en algo totalmente distinto. Oye, hemos hablado de varios autores mexicanos y yo creo que en la mayoría juega un importante papel la comida. O sea, describen Bastante con las mucho, comidas. yo creo que, no sé si es para todos los mexicanos, describimos con mucho gusto, con mucho detalle y disfrutamos mucho la comida. Sí, pues yo pienso que es por nuestra cultura, la verdad. Sí. Sí, la gastronomía. Es riquísima la cultura mexicana y la gastronomía. Oye, Y sobre todo que México está tan grande que no tiene nada que ver la no comida de acaba, Sonora sí, con sí, la sí, de sí, Chiapas, claro. o sea, es un mundo de diversidad. De tu personaje consentido o preferido que hayas conocido en Tonali en este primer Como que te has libro. encariñado más. Sí, pues son dos, como les comentaba, uno que es Quintana, que después se llama la Chimali, y la Catrina. La Catrina, yo creo que nos va a sorprender bastante en los siguientes libros. Ahorita todavía sigue teniendo una sola personalidad, pero después va a ser muy diferente. Nos va a sorprender un poquito. Sí, nos contaba en la pausa Checo que Quintana, uno de los personajes principales, de los más interesantes y que se ve que más ricos y que evolucionan y todo, es la fusión de dos personalidades, dos amigos conocidos. Y yo creo que muchas de las cosas creativas y emocionantes y padres nacen de este tipo de colisiones o fusiones de dos cosas que aparentemente son ajenas o extrañas o diferentes. Y el otro es la Catrina, que también ahí tomaste rasgos de alguna personalidad ahí, famosa, conocida. Así es. Bueno, yo quiero saber, ¿cuánto tiempo te tomó escribirlo? Yo creo que fueron como unos 2-3 meses. Ay, efectivamente es Sí, muy rápido. Sí, Sí, fue muy no, rápido. muy corto. En lo que comencé y lo terminé. Tengo una sobrina que le gusta mucho leer. Te mando saludos, Lizzy, que de hecho vengo de su casa. Yo escribía un capítulo y se lo mandaba a ella. Y ya me decía, qué padre, o quítale esto, ponle acá, arregla esto, otro. Y luego escribía el siguiente, y siempre se lo mandaba. Digamos que fue mi primera editora, antes de José Luis, mi editor de Editorial Dreamers. Lisette, pues estuvo leyendo toda la historia, ahorita ya de los 2 capítulos, de hecho ya tiene conocimiento del tercero. Pero sí, al principio fue muy rápido. Pero al terminar de escribirlo, después hubo meses en que lo escribía, lo leía otra vez y lo arreglaba aquí. Luego lo volví a leer y arreglo otro poquito, y meter un poquito más, quitar esto y es estarlo editando uno mismo. Y ahí sí fueron más meses. Y ya después pues me tocó empezar a tocar puertas a ver quién le interesaba publicar. Sí. Ya Editorial Dreamers me abrió la puerta. Y bueno, quería hacerte una pregunta. Yo, al momento en que estuve leyendo el libro y todo, pues para mí, bueno, pues nada más he leído el primer libro, ¿verdad? Sí. Que es el que ha salido. Está publicado. Ajá, está publicado. Pero al momento en que lo leí todo, como para mí encontré que el significado del libro, como Mako encontraba su misión, como su propósito, objetivo de su vida. Sí. Pero no sé si exactamente es lo que tú intentabas, pues, comunicar al receptor, al lector. Como cuál era la intención del mensaje. Él encuentra una manera diferente de vivir. Tiene un significado oculto muy moral, donde fuera de la fantasía, yo quiero hablar de alejarnos un poquito de tanto, de cómo somos la mayoría de la sociedad de interesada, de ser un poquito más suelto en cuanto, digamos, por ejemplo, de estar pensando en el trabajo, en el dinero, etc. O sea, ser más humano. Entonces encuentro una manera diferente de vivir como guerrero. Como guerrero, lo que he aprendido y les he enseñado, por ejemplo, los libros de Carlos Castañeda y la vida, es que cada día es una batalla que hay que librar.
No es de que tengo una junta en una semana y tengo que estar desesperado. Hay que estar día a día. Día a día es una batalla que ganas. Entonces se encuentra esa manera diferente de vivir, pero no es nada más él. Después lo van a seguir los demás. Los demás, también los demás Sí, personajes. o sea, no es porque él sea especial, que sí lo es, pero digamos que son alcances que puede tener cualquier persona. Asimismo, también pienso que el hecho que hable sobre la cultura prehispánica, pues también es como para comunicar que actualmente pues se ha perdido un poco esa costumbre o esa cultura de conocer, porque muchas veces ya decimos de que no, pues la verdad de que lo vi en historia en primaria y ya ni me acuerdo de qué trataba. Entonces creo que es un libro también para, pues bueno, para que enriquecernos en nuestra propia cultura que tenemos y que a veces olvidamos y no retomamos. Es parte de lo mismo. Fíjate que aparte de todo lo que menciono de la cultura, también lo que te platico del mensaje oculto moral tiene mucho que ver con la manera en que ellos tenían su cosmovisión. O sea, alejarte de las posesiones, de nada que te ate, material. Eso era realmente lo que ellos le enseñaban a sus hijos. Y nosotros lo perdimos totalmente con la invasión que tuvimos, lamentablemente, de los europeos. En la mezcla de culturas salimos perdiendo bastantes cosas muy buenas que tenemos aquí. Entonces, es algo que quiero rescatar. Seguramente no va a cambiar todo el mundo de la noche a la mañana, pero por algo se empieza. Sabes que ahora que mencionas del respeto de las culturas prehispánicas a su entorno, a la naturaleza, hace, yo creo que máximo 6 meses me tocó ir a una conferencia de arquitectura sustentable y ponía como ejemplo a las culturas prehispánicas. Es decir, las edificaciones buscaban lugares, valles protegidos por montañas con acceso a agua potable. Nunca tomaban más de lo que necesitaban. Las construcciones siguen en pie, o sea, y eran pueblos algunos de millones de habitantes, o sea, y pues, no, es que somos muchos, por eso tiramos mucha basura y contaminamos mucho. No es que sean muchos, es que no perdimos esa educación que la teníamos y la perdimos. Por ejemplo, en Tenochtitlan, ahí en el Valle de México, eran demasiadas personas, no eran millones, pero sí eran casi 1 millón. Y tenían baños públicos, tenían drenaje, y no tiraban todo al lago de Texcoco, sino que todos los desechos humanos los recogían y era el fertilizante de sus sembradíos, en las chinampas. Todo servía para lo aprovechaban. Entonces Sí. era una ciudad súper limpia. Sí. Cuando los españoles en sus relatos hablan de cuando la ven, pues se impresionan. Incluso Cortés, que aunque lo tenemos ahorita como el malvado de la película, pero en los relatos de Cortés, él, digamos que le dolió tener que acabar con Tenochtitlan. Claro, como que lo hizo, pero bueno, Sí. caso de que no lo quería hacer, pero como que no vio otra manera de conquistarlos, sino que acabar con sus templos. Y a lo que voy es, como tú dices, a lo mejor no vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero yo creo que sí hay un movimiento por retomarnos hasta qué punto vamos a... Fíjate, pero estamos hablando de evolucionar a lo que pasó hace 1000 años o 600 años. O sea, la evolución que estamos buscando ahorita en la arquitectura y en el desarrollo de las grandes ciudades es algo que sucedió, que ya teníamos hace 800 años, 1000 años, 600 años. Pero bueno, Sí se siente nos está cayendo el 20, por fin. una ligera brisa. Sí. Sí. Ojalá que fuera más grande. Pero aparte de la arquitectura y todo lo que tú mencionas, hay movimientos también sociales. Sí. Uno que conozco, que es el Movimiento Sexto Sol, que también si alguien está viendo, le mando saludos, pero es un grupo también que está tratando de rescatar nuestras raíces, ¿no? Y hay entre ellos hay danzantes, que también son médicos, sus danzas, ¿no? Rituales y demás, pero pues el objetivo es no tanto eso, o sea, las costumbres antiguas, sino lo que ellos realmente buscaban con lo que hacían.
digamos, el fondo del asunto, la filosofía de vida. de ellos, que no es lo que nosotros nos platicaron, de que quitaron el corazón y que mataron a todo el mundo, además, nos hicieron creer muchas cosas que algunas eran ciertas un poco, otras no tanto, pero también ellos lo veían de diferente manera. Sí. Oye, Checo, te decía en la pausa que me gustaría preguntarte que si pudieras descubrir tu nahual o encontraras tu nahual, ¿qué crees que sería? ¿Qué te imaginas que sería tu nahual? Sí, es muy complicada tu pregunta, pero yo pienso que sería algún ave. Un ave. Sí, porque siempre he tenido ese algo de volar. Creo que la mayoría. Y de hecho, he tenido así unos sueños de que te despiertas y soñaste que estabas volando y no sabes si fue cierto o fue mentira. Ese algo. Yo pienso que sería algún animal alado. Muy bien. Seguramente. Bueno, Ingrid. nosotros regularmente recomendamos los libros en ciertas ocasiones. Este libro, ¿en qué situación lo podrías recomendar? Nos mencionas que para jóvenes gente, adultos. sí, pero ¿en qué situación? Por ejemplo, si se necesitan encontrar ellos mismos o algo así parecido. No es motivacional. Sí. Pues está muy enfocado en recuperar nuestras raíces, en que la gente conozca más de México. Yo conocí a una persona en México, se llama Daniel, ya tiene casi 70 años, y él me comentó que en su vida había leído como 3,000 libros, y estaba tratando de escribir su primero. Y dije, qué padre, coincidimos en el momento que estaba escribiendo también, y le presté el manuscrito que llevaba, y cuando lo terminó de leer me comentó, y se me quedó mucho eso, que me dijo, yo no sabía que desconocía tanto de México. Y pues dije, para que me lo diga una persona de ese tamaño, ¿Qué que lees? es Daniel, pues wow, lo sentí como un halago. un halago muy grande. Entonces yo pienso que es mucho para que la gente nos conozca, o sea, lo que es México, pero no estamos hablando nada más de rituales y demás, o sea, es México en todo su contexto, o sea, es lo que realmente somos. Ahorita, por ejemplo, hablando un poquito de política, que no hay muchos que dicen que tenemos, ¿cómo se llama? ¿El gobierno que merecemos o que tenemos que...? No, que tenemos la corrupción en la genética, en nuestra genética mexicana, y yo pienso que está totalmente equivocado eso. Que así nos hemos ido porque han estado en el poder personas que toman muy malas decisiones, es otra cosa. Pero los mexicanos no somos así. Y yo pienso que la gran mayoría no somos así. Pero es por lo que mencionaste antes, la gran ignorancia que tenemos de México. No es lo que vemos. Pero fíjate que como quiera, o sea, en nuestra sangre corre sangre azteca y corre sangre española también y árabe y demás. Y ahorita somos una mezcolanza muy grande. Tenemos que tomar lo mejor lo que tenemos. Sí. Tenemos que despedirnos. Igual les recordamos la mecánica para ganarse el libro. Está en la página de Leer para Crear. Sí, en esa misma publicación está el libro virtual, está en Amazon, por si también lo quieren para que lo descarguen, sí. Así es. Y pues nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a Checo por traernos los libros, por venir a platicar con nosotros. Siempre nos encanta tener aquí autores e invitados. Y pues nos vemos muy pronto con Tonali. ¿Cuál es el título de la siguiente entrega? Tonali en el camino del guerrero. Muy bien, pues nos vemos pronto El con siguiente libro. Tonali en el mundo del guerrero. Y pues vamos. Y nos despedimos, sí, nos despedimos. Bye. Gracias. Bye. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ahorita conseguimos una plumita para que los firme los de izquierda. Sí, otro programa.